Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud. Es cuando ocurre el engrosamiento de los pulmones sin una causa conocida. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la fibrosis pulmonar idiopática. Un saludo muy cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de poder compartir en esta edición con cada uno de ustedes, esperando que puedan disfrutar del tema que tenemos para hoy y que también puedan participar con sus preguntas con relación al mismo. Le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que se encuentran en sintonía, en especial a los amigos que nos escuchan a través de JLM Radio Adventista en Nueva York, también a través de La Voz de la Verdad. Así que un saludo para cada uno de ustedes y también saludamos a nuestros amigos televidentes en Nicaragua a través de La Verdad Presente y también los amigos que localmente nos ven a través de Salvación TV. Y queremos en esta hora darle la bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor. Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos también a todo nuestro equipo que facilita el que pueda estar llegando hasta tantos hogares este programa. Y saludamos también a todos aquellos que hoy están en sintonía aquí con Clínica Abierta. Así es. Y queremos también, antes de empezar a discutir el tema, compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy. El pensamiento saludable dice así: a los que han sobrecargado sus fuerzas físicas no se les debe aconsejar que desistan por completo del trabajo manual. Para que éste sea lo más provechoso posible, debe ser ordenado y agradable. El ejercicio al aire libre es el mejor, pero debe hacerse gustosamente y de modo que fortalezca los órganos débiles sin que nunca degenere en una penosa faena. Necesitamos abundantemente el ejercicio. Si es al aire libre, mucho mejor, porque de esta manera, al nosotros exponernos al sol y al respirar esa benéfica cantidad, ese volumen tan asombroso que está a nuestro alrededor de aire, permitiremos que la salud sea la constante en nuestra vida. Por otro lado, a menor cantidad de ejercicio, mientras menos sea la cantidad de sol a la cual nos expongamos, mientras más dificultuosa sea nuestra respiración, por supuesto, esto no va a ir en la dirección de la salud. Procure cada día recibir estos hermosos y salutíferos regalos que Dios nos provee: el aire, el sol, el agua, la alimentación, el descanso, el ejercicio, la bendición de Dios cuando nos abstenemos de aquellas sustancias que son perjudiciales. Dios se encarga de garantizar la salud a usted y a mí. Y con este pensamiento vamos entonces a dar inicio al tema que tenemos para hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la fibrosis pulmonar idiopática y vamos a permitir que el doctor nos explique en detalle de qué se trata esta condición, doctor. Bueno, nosotros tenemos en nuestra caja torácica dos buenos pulmones. Un tejido que básicamente es parecido a una esponja por su estructura anatómica.
pero en realidad tiene unas capacidades elásticas asombrosas. Y cuando vemos el aspecto de la fisiología, cómo este tipo de tejido semejante a una esponja va a facilitar que en cada una de esas pequeñas unidades que se llaman alvéolos se pueda realizar el intercambio gaseoso. Gracias a esas pequeñas unidades nosotros podemos mantener nuestra vida. El oxígeno que nosotros inhalamos se combina con glucosa para generar energía para todas las funciones de nuestro organismo. Pero lamentablemente ese tejido de nuestros pulmones se puede tornar rígido, se puede engrosar y puede entonces perder su función elástica. Mientras se desarrolla esa rigidez por procesos de cicatrización, se pierde también la capacidad ventilatoria. Y entonces se desarrolla un cuadro que no resulta nada agradable. Así que en esta enfermedad que vamos a estar hablando hoy en nuestro programa de Clínica Abierta, la fibrosis pulmonar idiopática, hablamos de rigidez y engrosamiento del tejido pulmonar. ¿Y qué significa eso de idiopática? En realidad quiere decir que la causa se desconoce. No se sabe a ciencia cierta si es que hay alguna intervención directamente de algún químico, si ocurre una intervención, digamos, entre químicos o algún otro tipo de situación que pudiera ser genética, que pudiera combinarse y facilitar el desarrollo de esta situación. Pero en realidad la causa fundamental por la cual los pulmones se tornan rígidos, se tornan engrosados, se tornan fibrosos, en esta condición no se conoce. Doctor, ¿y hay algo que pudiera estar relacionado para que se desarrolle esta enfermedad? Bueno, en realidad podemos decir que algunas personas achacan esto a situaciones de inhalantes, pero en realidad se desconoce porque cuando se busca el efecto que tiene en la vida de una persona, por alguna razón comienza esto a manifestarse entre los 50 y 70 años. Pero la causa específica no se ha podido determinar, incluyendo aún causas genéticas. Se ha tratado de indagar en relación a qué es lo que está ocurriendo, cuál es la lesión básica, pero no se ha podido determinar con precisión. ¿Y a qué edad más o menos se va presentando esta enfermedad? Ya ocurre en los adultos que se acercan a la edad de oro, entre los 50 y 70 años. ¿Qué entonces comienza a sentir el paciente? Bueno, aquí usted puede imaginar una persona cuando comienza a desarrollar un tejido de cicatrización, porque en realidad esa es la lesión básica. Ese tejido se torna más engrosado, se cicatriza, al cicatrizarse pierde la función. Ya no hay la oportunidad de que se pueda estar llevando a cabo esa función ventilatoria. ¿Y qué usted sentiría si usted no pudiera respirar adecuadamente? ¿Cómo se sentiría uno, Lorraine? Mal. Muy mal, ¿verdad? Y hay algunas señales, sí. No hay cosa más terrible, ¿verdad?, que no sentir que le falta el aire. Y en este tipo de condición, la persona va a sentir, digamos, en el transcurso del tiempo, porque estas cosas en esta condición no se desarrollan de un día para otro. Es cierto que pueden demorar algunos años y en algunos casos puede ser periodos breves, que rápidamente puede ser en cuestión de meses, pero en ocasiones puede demorar años. Y la persona, por ejemplo, puede sentir un dolor torácico. Este dolor torácico puede ocurrir ocasionalmente. Bien, vamos a hablar entonces acerca de cuando la enfermedad empeora ya después de
un tiempo que la persona o el paciente la tiene, un tiempo prolongado, ¿qué síntomas puede tener? Bueno, además del dolor torácico que va a estar ocurriendo ocasionalmente, la persona puede desarrollar una tos seca. Esa tos seca, imaginen ustedes, como al perder esa capacidad elástica, al tornarse más grueso el tejido pulmonar, más rígido y estar lleno de cicatrices, esa capacidad elástica se pierde y desafortunadamente se le dificulta a la persona expulsar aquellas sustancias que se mezclan con la cantidad de mucosidad que se desarrolla normalmente dentro de nuestro sistema respiratorio. Cuando ocurre este tipo de situación, entonces el cuerpo trata de defenderse tratando de expulsar aquellas sustancias que pudieran ser perjudiciales. Pudiera haber un acúmulo mayor de la mucosidad de lo que normalmente se puede manejar por parte de nuestro sistema respiratorio bajo y el cuerpo va a desencadenar tos. Piensen en esto. Por un lado, usted tiene dolor torácico, aunque no es constante, pero lo desarrolla. Por otro lado, va a tener una tos seca. Este tipo de tos, pues, un indicio de irritación en esa área, de engrosamiento, de pérdida de la función. Doctor, ¿y esta persona no va a poder estar tan activo como antes? Claro, si ya a una persona se le afecta su capacidad ventilatoria, el intercambio gaseoso, la persona, digamos, que acostumbraba a trotar, ya no lo puede hacer. Ahora se tiene que conformar con caminar. Cuando usted trota, el metabolismo aumenta. Aumenta mucho más que si usted estuviera caminando. Y por lo tanto, el requerimiento energético aumenta. Para que el cuerpo lo pueda compensar, tiene que ingresar un mayor volumen de aire, especialmente oxígeno. Gracias al oxígeno, en combinación con el alimento, particularmente la glucosa, las moléculas de glucosa, se van a estar generando moléculas de trifosfato de adenosina. Es la forma como nosotros generamos energía para ser utilizada, porque este tipo de enlace de fósforo que hay en esta molécula facilita el que se pueda liberar energía. Y si no tenemos la capacidad de ingresar todas las moléculas de oxígeno, aun cuando usted coma bien, aun cuando usted coma vegano, vegetariano, integral, sin manipulación genética, si no hay un buen ingreso de volumen de oxígeno, no vamos a obtener del alimento que ingerimos, no vamos a derivar una buena cantidad de energía. Y desde ese punto de vista, podemos decir que a mayor rigidez en nuestros pulmones, mientras más engrosados se tornan, mientras pierden su capacidad elástica, por supuesto, ya usted no puede hacer la actividad que hacía antes. El cuerpo le dice, no estoy disponible. Es como cuando en un automóvil tenemos afectado el carburador. Ustedes saben que el carburador es esencial para que ocurra un buen mezclado del aire con los vapores que se generan a consecuencia del combustible, la gasolina. Y cuando esos se cierran en esa cámara que queda justamente entre la tapa del bloque y el pistón, para que se encienda esa chispa generada por la bujía, si no hay un carburador que permita el ingreso, porque usted tiene el filtro sucio, vamos a decir así, el filtro de ese automóvil está sucio, entonces usted va a tener un carro que va a funcionar defectuosamente, aunque usted oprime el acelerador para aumentar la velocidad, no le va a responder su automóvil. Eso va, pero mucho peor va a ocurrir en nuestro cuerpo. En este caso no es porque usted tenga el filtro sucio, es sencillamente porque la capacidad para que ocurra el intercambio gaseoso no se realiza. Hay una disminución de las unidades ventilatorias. Hay muchos menos alveolos porque se han estado cicatrizando el engrosamiento, la rigidez, la inflamación y la cicatrización que se genera
daña el tejido. Por lo tanto, hay menos unidades que lleven a cabo el proceso ventilatorio, menos moléculas de oxígeno ingresan, menos energía se deriva. Por lo tanto, el cuerpo le dice, no puedes hacer el ejercicio que hacías antes. Y esta es una de esas características. Ya vimos una, puede desarrollarse dolor torácico. Vimos la segunda, tos seca. Y ahora el cuerpo nos dice, ya no puedes ejercitarte como antes, porque no tienes espacio suficiente para tener una buena ventilación. Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con este interesante tema. Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Quieres vivir mejor y por más tiempo? Empieza entonces por cuidar tus pulmones. Debido a la importante función que cumplen suplir oxígeno, remover toxinas y defender el cuerpo de infecciones, es preciso mantenerlos saludables. ¿Cómo hacerlo? Está de más decir que fumar es altamente nocivo, por lo que no solo se debe dejar el cigarrillo, sino evitar por completo el humo de segunda mano. Sin embargo, esto no alcanza para tener unos pulmones fuertes. Hay otras cosas que pueden hacerse, como vacunarte. Muchas enfermedades respiratorias como la gripe y la tuberculosis pueden dañar los pulmones. Las vacunas son la mejor protección contra ellas. Con la edad, los pulmones disminuyen su capacidad de oxigenación, limpieza y protección de las infecciones. Mantenerlos sanos con ejercicios cardiovasculares 3 veces por semana o tomando un multivitamínico con magnesio y vitamina C es muy importante. Además, aléjate de lugares contaminados. Si no es posible, intenta respirar siempre por la nariz, porque los vellos de las fosas nasales filtran las partículas nocivas de pinturas, gasolina y polvillo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org/viva. Aire puro para una salud total. El aire puro y el hábito de respirar correctamente aseguran la suficiente provisión de oxígeno al organismo. Se aconseja ventilar regularmente todas las instalaciones de nuestra casa y dar mantenimiento adecuado a las unidades de aire acondicionado donde funcionen. En lo profundo de tu corazón sientes que la vida puede ser mejor. Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la fibrosis pulmonar idiopática. Antes de la pausa, el doctor nos hablaba de algunos síntomas que puede experimentar un paciente cuando tiene esta condición ya por prolongado tiempo. Y nos habló acerca del dolor torácico, esa tos que puede sentir, por lo generalmente es seca. También no poder estar tan activo como lo era antes y va a tener esa dificultad para respirar. Incluso puede sentir hasta o tener esa sensación de desmayo. Bueno, hay en este cuadro clínico, lamentablemente la persona va a afectarse bastante. La persona se va a dar cuenta que ya no puede estar tan activo como lo hacía anteriormente y va a tener esa dificultad respiratoria. Y a nadie le gustaría sentir que se le dificulta la capacidad para poder
ventilar adecuadamente. Y mucho menos si usted ha sido una persona activa. ¿Usted recuerda a qué edad comienza casi siempre el problema? Entre los 50 y 70 años. 50, 70 años. Y usted tuvo básicamente 49 años siendo una persona activa, pero usted notó que en el último año básicamente no había esa capacidad para usted ejercitarse, se estaba cansando con más frecuencia. Y usted dice, ¿qué me estará pasando? ¿Por qué tengo esta tos seca? ¿Qué me ocurre? Antes yo podía trotar y podía hacerlo básicamente durante 40, 45 minutos. Pero ahora noto que no. Algo tiene que estar ocurriendo y es más, noto que se me está dificultando esa capacidad para yo respirar de una manera que sea fácil. Ya no puedo estar tan activo. Ya los muchachos del club no me invitan a trotar con ellos porque siempre me quedo muy atrás y finalizo prácticamente caminando. No sé qué me pasa, las cosas no están bien. Es más, a veces siento que me voy a desmayar. No entiendo que yo pueda estar funcionando igualmente. Algo está pasando con mis pulmones. Doctor, y obviamente la persona va a necesitar un examen físico de parte del médico. En ese examen físico pues se va a investigar su historial clínico. Claro que sí, pero aunque hablamos hace un momento de que la causa era idiopática, que quiere decir que no se sabe la causa, sí hay cierta relación que el médico comienza a preguntar y le preguntará, ¿usted trabajó en alguna instalación o edificio que contenía asbesto? Esto es una pregunta clave que el médico le va a estar haciendo. Si la persona estuvo expuesta, digamos, a algunos químicos tóxicos como parte de su labor, digamos, para ganarse su sustento. Era una persona que estaba en una fábrica y se encargaba de soldar ciertos componentes que eran básicos y en la línea de producción a él le correspondía ser el que garantizara que la soldadura de tal circuito fuera adecuada. Y él puede recordar cómo desde un tiempo después que inició este trabajo comenzó con algún tipo de tos, comenzó esto a relacionarse o porque estaba expuesto a químicos muy fuertes que se utilizaban en el proceso de producción de algún tipo de objeto. Esto, él notó que fue haciéndole poco a poco reducir su capacidad ventilatoria. Y en otros casos puede deberse también a la interacción de los químicos que ocurre cuando usted enciende un cigarro o un cigarrillo. Estos químicos, recuerden que tiene el proceso de combustión la oportunidad de generar cerca de 4,000 diferentes tipos de sustancias cuando usted enciende un cigarrillo. Y de esas, 60 son cancerígenas. Ahora piense usted esa persona que ha estado fumando desde que estaba, digamos, en la preparatoria, en la escuela intermedia, y llega a los 45 años todavía fumando. ¿Usted se imagina la cantidad de sustancias tóxicas que han entrado al torrente circulatorio, que han ido con el tiempo afectando los pulmones, además de la nicotina y la brea? Cómo ese cúmulo de las otras 3,998 toxinas diferentes han ido poco a poco haciendo su mella, han ido haciendo su efecto devastador, destructor, que inicialmente se desarrolla un proceso inflamatorio, ocurre un engrosamiento, se desarrolla una cicatrización y se pierde la función. Esas son preguntas claves que el médico va a hacer. No porque necesariamente se haya encontrado que a consecuencia del asbesto fue que se desarrolló, pero sí se ha encontrado ese tipo de relación en que el antecedente de haber estado expuesto al asbesto o porque usted trabajó con asbesto
el haber sido un fumador, esta es otra razón, y el hecho de que usted haya estado expuesto a sustancias tóxicas, gases venenosos, sustancias que en su trabajo o por la proximidad de usted vivir cerca de algún lugar donde se manejan sustancias tóxicas, usted estuvo por muchos años inhalando ese tipo de sustancias a pesar de su queja, a pesar de que la compañía a lo mejor instaló algunos extractores, abanicos, centrífugas, diferentes tipos de implementos para evitar los problemas. Siempre hubo algún daño y esto facilitó ese deterioro del tejido pulmonar que desarrolló la fibrosis pulmonar idiopática. Doctor, como parte del examen físico, ¿se puede llegar por lo menos a notar quizás algún tipo de ruido extraño cuando la persona está respirando? Cuando el médico le hace la auscultación, utilizando el diafragma, utilizando la campana del estetoscopio, él comienza a escuchar los campos pulmonares. Va a haber unos sonidos que son típicos de este tipo de situación. Se le llaman crepitaciones. Usted tal vez ha tenido un papel de estos plásticos que son bastante rígidos. A veces los que se usan para envolver las canastas de frutas cuando usted quiere regalarlas. Y usted ha visto que son papeles, algunos transparentes, otros son de colores, pero es un papel tipo plástico, bastante rígido. Si usted tomara una porción de ese papel plástico y lo llevara dentro de su puño y tratara de reducirlo para hacer una pequeña bolita de ese papel, el sonido que se genera es un sonido parecido a cuando el fuego está quemando un trozo de madera seca o de una porción de un árbol que esté seco, alguna rama. Es un sonido crepitante. Eso es lo que se va a escuchar cuando el tejido pulmonar comienza a desarrollar esta fibrosis, esta cicatrización, este engrosamiento, indicativo de que hay daño y de que hay acúmulo de sustancias mucosas dentro de ese tejido pulmonar. ¿Puede llegar a cambiar, por ejemplo, el color de la piel? Puede ocurrir si nosotros no tenemos una buena ingesta, un buen volumen de oxígeno que ingrese a nuestro cuerpo. La sangre va a demostrarlo, especialmente en los lechos capilares. Si usted mira las uñas de esa persona, notará que en lugar de que se vean color rosadas, esa persona las tendrá cianóticas, un color azulado, azuloso, indicativo de que hay acúmulo de dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono, cuando se acumula en los tejidos, recuerde que normalmente el dióxido de carbono tiene que ir a la sangre venosa para poder llegar entonces a la región derecha del corazón, poder llegar a los campos pulmonares, ocurra la expulsión del dióxido de carbono y el ingreso del oxígeno, para regresar ahora a la zona del corazón izquierdo y bombear la sangre oxigenada a todos los tejidos. Cuando estos tejidos, en este caso los tejidos periféricos, lecho capilar, ungueal, tanto de las manos como de los pies, se tornan azulosos, es una indicación de que no está llegando una buena cantidad de moléculas de oxígeno, por lo cual ese tejido da esta señal de que lo que se está acumulando y no está saliendo adecuadamente es una gran cantidad de dióxido de carbono. Y este tipo de situación donde se desarrolla la cianosis es evidencia física del cuadro clínico del daño que está ocurriendo. Ya cuando la enfermedad está entonces un poco más avanzada, ¿hay algún cambio también en los dedos? Puede ocurrir. Los dedos entonces en esa área más distal
en la falange distal de nuestros dedos, especialmente en las manos, va a desarrollarse un engrosamiento. Y este engrosamiento hace que el dedo asuma un tipo de semejanza con esos palillos que usted utiliza para tocar los tambores. Usted ha visto que es más bien delgadito y ya cerca de esa extremidad, de esa área, comienza entonces a engrosarse. Se desarrolla algo, una zona más gruesa, que es lo que constituye el cilindro del palillo. Y en ese caso entonces se le llama a este hallazgo dedos en palillo de tambor. Es un tipo de indicativo de la afección que está ocurriendo por esa falta adecuada de oxígeno. Vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más información de este tema. ¿Por qué dejar de fumar? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando intentamos dejar de fumar, las razones más obvias para hacerlo son nuestro bienestar y la salud. Sin embargo, por muy válido que sea este propósito, existe otro más poderoso que debería ser considerado cuando queremos dejar el cigarrillo. Antes que nada, dejar de fumar es una de las cosas más importantes que harás jamás. No solo estarás reduciendo tus posibilidades de sufrir enfermedades como ataques al corazón, embolias o cáncer, también previenes el que tus seres queridos puedan adquirir las mismas enfermedades. Aunque no lo creas, las personas que conviven diariamente con un adicto a la nicotina inhalan el humo de segunda mano generado por el fumador, produciéndoles toda clase de maldades y malestares. Sin duda, el decidirte a terminar con la adicción a la nicotina no solo te permitirá vivir más y mejor, sino que protegerá a tu familia de enfermedades causadas por el humo de segunda mano. Las personas que viven contigo, especialmente los niños, serán más saludables. ¿No son suficientes razones para dejar de fumar? El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org. Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. Tome un vaso de agua en ayunas, al no más levantarse de la cama, y evite el café y los refrescos de cola, que son diuréticos que le pueden dejar deshidratado. Además, evite las bebidas azucaradas. Nada como el agua pura, preferentemente entre comidas, para mantenerse en plena forma. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos 1866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti. Clínica Abierta. Y estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de la fibrosis pulmonar idiopática. Y si ustedes tienen alguna pregunta con relación a este tema, lo pueden compartir con nosotros. Doctor, ¿cuáles son los exámenes que ayudan entonces a diagnosticar la fibrosis pulmonar? Hay varios. El primero es la broncoscopía. Este va a facilitar el que se pueda ver especialmente el árbol bronquial y las bifurcaciones primarias de los bronquios para poder evidenciar cuánto daño ha ocurrido. Y por supuesto, esto va a facilitar el que el médico, especialmente el neumólogo, pueda tener una visión directa del daño de lo que ha estado ocurriendo. Pero no es el único. También se puede practicar, digamos, una radiografía del pecho. Es uno de los exámenes más sencillos. Y podemos decir de los primeros que el médico siempre va a ordenar. También se puede hacer una tomografía computarizada. Noten que ya llevamos 3 estudios.
broncoscopía, ese es uno. Podemos hacer una tomografía computarizada. Podemos hacer una radiografía del pecho. Pero también se pueden hacer algunos otros estudios. A veces el médico, sospechando que pudiera haber algún involucramiento, como va a ocurrir a consecuencia del aumento en la presión de la zona del lecho vascular pulmonar. Recuerde que al no haber una capacidad ventilatoria adecuada, al haber un engrosamiento del tejido pulmonar, la vasculatura pulmonar se va a afectar y el intercambio ya no va a ser igual. Esto puede facilitar el que se desarrollen problemas de hipertensión pulmonar. Esto a su vez puede requerir que el médico ordene el practicar estudios como una ecocardiografía. Este pudiera ser otro de los estudios. Si no hay una buena ventilación, vamos también a encontrar que hay trastornos de esta función pulmonar cuando se hacen los gases sanguíneos. Cómo se encuentra la presión parcial de oxígeno, cómo se encuentra el CO2. Esto va a evidenciar el daño que está ocurriendo a nivel de este tipo de tejido de intercambio gaseoso. Tenemos a Francisca que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Francisca. Buenos días, bendiciones. Doctor, yo soy una paciente oncológica, pero aparte de todo soy asmática. En mis estudios, en los últimos me sale fibrosis pulmonar. Los médicos solo me dicen, es que son cicatrices por la mucha crisis de asma lo que ha hecho, pero no me dan como una explicación lógica. Me da mucha dificultad respiratoria y dolor en el pecho. Me necesitan broncodilatadores y cosas de esta y nebulización, pero no me dan como una explicación porque también me sale una hipertensión pulmonar ligera. Una pregunta. Pero como que no me explican bien sobre ese asunto. Todo ahora lo estoy oyendo a usted hablando sobre eso y quiero saber por qué. Francisca, no se retire, Francisca. Yo no tengo esos síntomas de que pongo la piel música ni nada de eso. Todo que me da. Francisca, ¿nos escucha? Francisca, disculpe, no se retire, Francisca. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Usted fue paciente de cáncer de mama? De mama. Ok, gracias. Muy bien, la exposición a radiación, en ese caso, es más fácil desarrollar problemas de fibrosis pulmonar. Si usted fue sometida a unas sesiones de este tipo de radiación, es, digamos, en cierta forma, son lesiones que se han desarrollado, no necesariamente porque usted tiene el antecedente de asma. Más bien pudieran considerarse secuelas de haber estado expuesta a este tipo de tratamiento. Y por supuesto, pues, esto también pues tiene su efecto. Y en ese tipo de sentido, sospecho que ha sido más la influencia del aspecto de la exposición a la radiación que el aspecto de haber sido paciente asmático previamente. Bien, tenemos otros exámenes que se pueden llevar a cabo, doctor, como por ejemplo el medir el oxígeno en la sangre. Sí, esa oximetría, al igual que las pruebas de función pulmonar. O sea, necesitamos entender que estos son exámenes que ayudan para detectar qué está ocurriendo, cuán bueno es el intercambio. Y esas pruebas de función pulmonar, las pruebas de oxigenación, el saber cómo está la tensión de oxígeno
a nivel sanguíneo. Esa gasometría que se realiza le da esa información al médico para que junto con los otros estudios, la broncoscopía, la tomografía computarizada, la radiografía de pecho, todo esto en conjunto, la gasometría y la prueba de función pulmonar, se pueda entonces el médico decir, bueno, sí, evidentemente se ha desarrollado este problema de fibrosis pulmonar idiopática. Hay otra prueba y es el hecho de la caminata en 6 minutos. Esta es una prueba adicional, es una prueba donde mediante el proceso de actividad física se procura determinar, digamos, cómo se encuentra la capacidad de la persona de resistir ese esfuerzo que se está realizando. Y el médico ordena esta prueba de caminata de 6 minutos. Y hay otros tipos de exámenes, por ejemplo, que son para enfermedades autoinmunitarias. Hay algunas enfermedades inmunitarias que pudieran estar afectando el tejido pulmonar y el tejido vascular. Ustedes saben que hay condiciones que se pueden relacionar, como por ejemplo la artritis reumatoidea, el lupus, el escleroderma. Han escuchado ustedes de pruebas como la prueba de anticuerpos antinucleares. Se le conoce comúnmente como el ANA-test. Esta es otra de las pruebas porque algunas de estas condiciones no solamente dañan tejidos articulares, dañan también tejido renal, pueden afectar tejido ocular, especialmente la zona de la esclera en sí y la zona de la coroides. Pueden afectar también tejido gastrointestinal y el tejido pulmonar no escapa a este tipo de efectos donde los diferentes tipos de anticuerpos pudieran estar haciendo daño al propio cuerpo de la persona. Hay también como examen la biopsia de pulmón abierto. Bueno, ya esta es una prueba bastante difícil. Profunda. Sí, ya esto es una prueba quirúrgica donde ya pues se obtiene este tipo de muestra de tejido para ya de una sola vez decir, pues mire, sí, definitivamente usted lo que tiene es fibrosis pulmonar idiopática. ¿Existe cura para esta enfermedad? No podemos decir que exista cura una vez que se comienza a desarrollar este tipo de engrosamiento, donde se desarrollan las lesiones, las cicatrizaciones, y el tejido pierde esa elasticidad, pierde esa capacidad de intercambio. No podemos hacer que se revierta el proceso. Más bien lo que se puede hacer es tratar de funcionar con el tejido que se encuentra funcionante. Eso es lo que se puede hacer y en la medida de lo posible tratar de evitar que ese mismo tejido pueda empeorar. Noten entonces cómo aún en medio de la situación, usted en este momento, si usted hace ciertos cambios, pudieran beneficiar el que aún a pesar de la situación en la que usted se encuentra lidiando con esta falta de elasticidad y de un tejido pulmonar normal, usted puede amoldarse a comprender que usted tiene una deficiencia que ahora usted tiene que vivir con ella. Doctor, también las personas, ¿verdad? Pues por lo menos pueden recibir alivio a través del tratamiento para los síntomas. Sí, eso es importante. A pesar de esto, que las personas, por ejemplo, pudieran requerir el uso de oxígeno, eso puede ser. Hay algunos productos que se han aprobado para tratar esta condición. No podemos decir que van a curar el pulmón, pero puede hacer que el daño al pulmón sea más lento. Hay productos como el Esbriet, puede ayudar en esto, que es la pirfenidona, y el nintedanib, el Ofev.
son productos que, como repito, no van a curar ni van a revertir el daño. Más bien lo que van a hacer es ayudar a hacer que el daño al pulmón sea más lento, especialmente si lo vemos desde el ángulo de lo que estábamos hablando hace un momento, de ciertas enfermedades autoinmunitarias. Este tipo de producto ayuda a evitar que ese daño, si es causado por este tipo de condiciones autoinmunes, siga prosperando, haciendo daño. Doctor, y también pudiera darse el caso que la persona necesitara entonces oxígeno. Puede ser eso, y también puede ser que las personas lleguen a necesitar rehabilitación pulmonar, que se le enseña ahora a esta persona a hacer un ejercicio con la menor dificultad respiratoria posible, de tal manera que usted pueda saber sus límites y no se desespere. Muchas personas se desesperan. Dice, pero es que yo quisiera ser como antes. Bueno, a veces el daño no permite que usted regrese a la condición que usted tenía previamente. Doctor, ¿se puede llegar, por ejemplo, a considerar que la persona, digamos, haga algún tipo de ejercicio que requiera menos dificultad respiratoria? Sí, se le enseña. Hay terapias que le ayudan mediante la rehabilitación pulmonar para que esto se pueda efectuar. Hay que hacer obviamente cambios entonces en el estilo de vida. Hay que hacerlo. La persona tiene que aprender ahora a vivir con esta deficiencia, y uno de esos cambios más importantes, si usted en el hogar tiene algún miembro de la familia que fuma, usted evítelo o pídale a esa persona que por amor a usted no fume en su casa, ni fume en la cercanía, que se vaya bien lejos si desea fumar. Pero recuerde que el antecedente del tabaquismo pudiera facilitar el que las toxinas que contienen dañen aún más el tejido pulmonar, que todavía está funcionante. Tenemos a Samuel de Canóvanas, Puerto Rico. Adelante, Samuel, con la pregunta. Sí, buenos días. Saludos a ambos. Estoy llamando para preguntar con relación al medicamento OFEP. Mi esposa lleva aproximadamente 4 meses tomándolo. Deseo saber si ese medicamento tiene algún efecto secundario negativo. ¿Puedes repetir nuevamente el nombre del medicamento, Samuel? OFEP es para la fibrosis pulmonar. Gracias. Bueno, mire, tal como estábamos hablando hace un momentito, el OFEP es uno, ¿verdad?, de estos medicamentos que ayuda en el aspecto autoinmunitario, ¿verdad?, cuando se sospecha el involucramiento de daño que es ocasionado por nuestro propio sistema inmunológico. Y sí, va a tener sus efectos adversos, pero en realidad, básicamente, como estaba proveyendo la información hace un momento, lo que va a ayudar es para que el daño al pulmón sea mucho más lento. No es que va a curar el pulmón de la condición, pero en realidad desde el punto de vista que usted piense, bueno, por lo menos voy a lograr que no se acelere. Recuerde que hablábamos hace un momento de cómo esto se requieren años para que se deteriore. Hay algunos casos que puede ocurrir en meses, pero en otros casos se puede básicamente ralentizar el efecto, se puede todavía evitar y hacer que sea más prolongado. Y desde ese punto de vista podemos decir que a pesar de los efectos adversos, este medicamento ha sido diseñado con ese objetivo de lograr que el daño se limite y no progrese tan rápidamente. Bien, ¿se puede llegar a considerar que haya algún tipo de trasplante? Hay ocasiones donde el daño, si es muy extenso, pudiera requerir el que la persona se le practicara un trasplante pulmonar. Esto sería una opción para estas personas una vez se ha detectado ya que el daño básicamente está siendo inoperante la función
de alguno de esos pulmones. Doctor, cuando el estrés contribuye, ¿verdad?, a que esta enfermedad también se desarrolle, ¿qué se le aconseja, verdad, a los pacientes? Bueno, pensemos, la persona se va a desesperar. La persona dice, pero es que ya no puedo ser como antes, no puedo respirar igual que antes, no puedo hacer las actividades que hacía anteriormente. A veces se puede requerir un grupo de apoyo para poder, o escuchando estos grupos de apoyo, pues yo hago esto y yo antes estaba así como tú, pero fíjate desde que empecé este proceso de rehabilitación pulmonar, desde que he aprendido a lidiar con mis tensiones y tengo que aceptar que no puedo ser como antes. Yo lo que hice fue que me di cuenta de que ahora pues iba a bajar la intensidad de mi caminata, de que iba a evitar, por ejemplo, el que mi esposo fume dentro de la casa y en las cercanías. Estoy tratando de evitar la exposición a sustancias que pudieran perjudicarme. Tuve que retirarme del trabajo, fue lo mejor que hice, dicen las personas, porque definitivamente allí en la fábrica donde trabajaba habían unos gases a consecuencia de unos químicos que mezclaban para hacer un pegamento y de esa manera tener la oportunidad de que este proceso de la fabricación de tal producto ocurriera. Y yo no puedo estar exponiéndome a ese tipo de olores porque desde que estoy allí, lamentablemente he visto que mi capacidad pulmonar ya no es igual. Y todo esto se va sumando. Usted va, mediante el grupo de apoyo, dándose cuenta de lo que otros están pasando, cómo le hacen, a qué médico ellos van que le ha resultado comprensivo, que los escucha, que le ordena su broncoscopía, que le ordena frecuentemente la gasometría, el darle seguimiento para que la persona sienta esa comodidad de que se le está atendiendo, de que se le está apoyando y de que se trata de ayudar en lo mejor. Vete a tal neumólogo porque ese es muy bueno y cuando tú vas allí vas a encontrar que ese neumólogo es excelente. Te va a tratar y con mucho respeto, mucha deferencia. Es de esos médicos que no regaña. Tienes que ir donde él, porque yo una vez dejé de tomarme el medicamento y pensé que la próxima ya él me iba a decir cuántas cosas, pero en realidad me comprendió. Fue que le tuve que decir que estaba padeciendo unos efectos adversos del medicamento y él se dio cuenta, lo tuvo que suspender y mejor me ayudó con otros productos que, por ejemplo, me facilitaran la expectoración o me dijo que me iba a ordenar una serie de terapias respiratorias más el oxígeno en mi casa. O sea, son datos que cuando usted está en conjunto entre las personas que sufren lo mismo que usted, le van a dar cierto beneficio de que usted pueda ver otros ángulos que a veces usted no ve desde el punto de vista del médico que a usted le atiende. ¿Qué complicaciones pueden ocurrir durante la fibrosis pulmonar? Bueno, lamentablemente hay una serie de complicaciones, como por ejemplo, va a haber unos niveles anormalmente altos de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque el cuerpo trata de compensar la deficiencia de estas moléculas de oxígeno y trata de atrapar todas las que puede. Entonces le ordena a la médula, le dice, mira, no estoy recibiendo una buena cantidad de moléculas de oxígeno. Así que aumenta la producción de glóbulos rojos para que cuando pasen por allí, por la zona del capilar del alveolo, pueda obtenerse la mayor cantidad posible de la zona donde los tejidos todavía están funcionando. Y el organismo se da cuenta y dice, oye, verdaderamente no hay una buena concentración de oxígeno en la sangre. Por favor, médula, prepara una mayor cantidad de hematíes, de los glóbulos rojos, para que usted pueda compensatoriamente disponer hacia los tejidos esa mayor concentración de oxígeno. Bien, vamos entonces a hablar de otras complicaciones, por ejemplo, que puedan ocurrir. Quizás la presión puede subir. Sí, la de los pulmones, no la sistémica, ¿verdad? La presión, tal como ocurría con nuestra amiga que nos estaba llamando hace un momento, puede desarrollarse no solamente hipertensión pulmonar,
también se puede desarrollar una condición que se llama cor pulmonale. Es una insuficiencia. En realidad se le llama insuficiencia cardíaca derecha, porque al no haber un flujo fácil de las áreas de los vasos pulmonares en el lecho capilar pulmonar, va a haber una congestión. El cuerpo está tratando de obtener la mayor cantidad de oxígeno posible, pero no le es posible porque no hay suficiente superficie de intercambio gaseoso. Empieza a acumularse, se tapona la sangre en esa área y esto hace que ya no resulte fácil para el pulmón hacer su función y el corazón, pues podemos decir, se desespera y trata de seguir bombeando sangre, llevando oxigenación a la cabeza, a las extremidades superiores e inferiores, pero no logra hacerlo porque hay mucha congestión de sangre a nivel del lecho capilar pulmonar. Y entonces este tipo de congestión va a facilitar el que se desarrolle insuficiencia del lado derecho. Aumenta la presión arterial en las arterias de los pulmones y todo esto pues entonces dificulta el que la persona pueda ejercitarse. La persona se fatiga con esfuerzos mínimos. O sea que es una serie de complicaciones que más vale la pena atender la situación a tiempo. Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos aquellos que han estado en sintonía y que nos han acompañado durante esta hora. Mañana queremos invitarles a que nuevamente se comuniquen con nosotros y puedan hacer su consulta en nuestro programa de preguntas. Vamos entonces a finalizar dejando con ustedes esta reflexión final. En el capítulo 4 del libro de Santiago, el versículo 3 nos da una importante clave para usted y para mí como cristianos. Dice ahí, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántas veces las peticiones, las súplicas, las oraciones que hacemos al Señor son más bien de un corte altamente egoístas? Muchas personas dicen, yo quisiera sacarme el premio grande de la lotería porque así, ahora sí, yo tendría esta casa que sería la envidia de mis amigos de todo el vecindario, podría viajar todo el mundo y hacer tantas cosas. Y a usted nunca se le cumple esa oración. A veces pasa lo que dice la Escritura. Usted solamente lo quiere hacer para gastar en sus deleites. Usted no está pensando en la gloria de Dios, no está pensando en el beneficio a los demás. Piénselo. A veces nuestras oraciones no son contestadas porque, dice la Escritura, pedimos mal. Nosotros ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos aquellos que han estado en sintonía y nos despedimos hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Compartieron con ustedes el doctor Elmo Rodríguez Sosa y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.